Muy buenas a todos, me presento, soy Aníbal Faúndez. Este es un documental, una especie de documental sobre mí. Básicamente que quiero contar mi historia. Sufrí muchas cosas desde que era pequeño hasta el día de hoy, que siempre he tenido guardado. Por tema de miedo al contarlo a las personas, que las personas no me crean. Cuando él tenía 3 años y medio, él hablaba con alguien, vivía hablando con alguien, nosotros encontrábamos raro, lo mirábamos. El psiquiatra dijo que todos los niños tenían amigos imaginarios. Esa fue la respuesta del médico. Entonces para nosotros pensábamos eso. Un día, con su poco vocabulario, en la noche, cuando se fue a dormir, me dice, mamá, te tengo que decir que con esta palabrita, me dice, mi amigo Pastamma me dice que no me acerque a la piscina porque me puedo caer y volver fantasma como él. Bueno, yo recuerdo cuando era más chico, Aníbal tenía, no sé, de haber tenido como 3 años, 4 años, no recuerdo bien. Estábamos en el primer piso de la casa, ay, no recuerdo, que estaba sentada con mi mamá. Yo le digo a sus hermanos, vayan a buscar al Aníbal que vamos a almorzar. Y me dicen, ¿dónde está? Y digo, creo que arriba en la pieza, creí que estaba jugando o viendo monito. Resulta que yo tenía un ajedrez pequeño, bueno, no era tan pequeño, era como de este porte, las piezas eran más o menos así. Y el Aníbal sacaba las piezas y se las metía a la boca, entonces tenía que tenerlo alejado de él. Entonces estaba bien arriba, cosa que no alcanzara, pues Aníbal era chiquitito, debe haber sido como de unos 80 centímetros. Y tienes que llego, entro a la pieza y estaba jugando ajedrez. Tenía el tablero muy abierto sobre la cama y tenía hecho unos pocos movimientos, pero estaban bien hechos los movimientos. Y viene mi hijo, me dice, mamá, está jugando con el ajedrez, está hablando con alguien. Digo, pero ¿cómo? ¿Quién le pasó el ajedrez? Y yo subo y le pregunto, y él me dice, mi amigo Pastán me lo pasó. Y fue como para cuestionarme qué había pasado. Si el ajedrez estaba como a, no sé, a 1,80 m de altura y él no tenía cómo haber llegado, haber escalado. No había forma de que él pudiera sacarlo por sí solo, era imposible. Él me dice que su amigo fantasma iba a quedarse a vivir aquí en la casa con él. Y yo me enojo y le digo, no, que se vaya, que no viva acá, no puede estar acá, dile que se vaya. Y él llora y me dice, no, yo no quiero que se vaya. Le digo, sí, dile que se vaya, yo no quiero que esté acá. Ya basta. Y la cosa que desde ese día todo mal. Empecé a experimentar pánico a la oscuridad, parálisis del sueño, empecé a tener insomnio, empecé a sufrir de depresión. La cosa que era un médico que cobraba en ese tiempo para mí, estábamos mal económicamente. Imagínense, tenía Aníbal 10 años, 11 casi. Bueno, empezó a hablar con Aníbal, la cosa que empezó a hablar y de repente llegaron a hablar de cosas de la vida, del planeta. Bueno, Aníbal tenía una sensibilidad impresionante sobre las cosas que le pasaban al ser humano, al amigo, a la gente, la tele. Pero terminamos sabiendo otra cosa, que ese médico me hizo hablar acerca de lo que me gustaba, básicamente cuando llegué allá. Y yo le conté lo que me gustaba hacer, me gustaba leer, le contaba que me gustaba jugar, me gustaba escribir, me gustaba dibujar, bla bla bla, escribir cuentos, cosas así por el estilo. Me dijo que si tenía muchos amigos, yo le dije que no, y le conté la historia de mi amigo fantasma. Él básicamente me escuchó toda la historia y me hizo salir de la habitación. La cosa que ese médico me dice, ¿usted se da cuenta, señora? Me dice, de su hijo. Y yo le digo, sí, que yo lo traté por años y me decían que era un amigo, yo lo tuve que echar, decirle que lo echara. La cosa que cuando se fue él me dice, su hijo tiene una hipersensibilidad, me dijo, y es muy especial, me dijo. Usted nunca le han dicho que su hijo es un niño índigo. ¿Cómo de qué porte?
como grande, pero es como que se comporta como un niñito, pero me dice las precauciones. Ay, ¿como qué precauciones? La cuestión de la piscina, Ya. para que no me pase nada malo.